para todas las delegaciones de futsal FIFA, tanto masculino como femenino. Argentina goleó 4-0 a la selección de Panamá. En estos dos partidos más destacados, por ejemplo, como la de Argentina y Panamá, gran victoria de la selección albiceleste, que tuvo como autores de los goles a Nicolás Lanchaga en 2 ocasiones, a Matías Edelstein y a Ezequiel Ramírez. Así también, muy importante mencionar lo que ha sucedido en el juego de Paraguay ante muy buena concurrencia de público en el Polideportivo. León contuvo la victoria albirroja 3-1 con los goles en Paraguay, por ejemplo, de Javier Salas, como así también apareció en la lista de los goleadores Jorge Espinosa y por supuesto grandes figuras como Giovanni González, Julio Mareco, Arnaldo Báez y Hugo Martínez, entre otros. En Venezuela tuvo como gran figura a Andrés Terán, que también convirtió goles para la selección vino tinto. Estos fueron los resultados entonces en la primera jornada del futsal FIFA en los Juegos Suramericanos rama masculina.
En el fútbol masculino, Paraguay venció por 4-2 a Colombia y clasificó a la final por la medalla de oro. Los goles del equipo local llegaron a través de Alan Wilk, Kevin Pereira, Víctor Quintana y Matías Segovia. Para Colombia anotaron Ricardo Caraballo y Oscar Cortés. Tenis de mesa, dobles mixto, semifinal 1, Argentina venció a Brasil por 3-0, con parciales de 11-8, 11-2 y 11-8. En la segunda semifinal, el vencedor fue Chile, que le ganó a Ecuador por 3-2, con parciales de 9-11, 6-11, 11-9, 11-8 y 11-9. Tenis de mesa, dobles mixto, semifinal 1, Argentina venció a Brasil por 3-0, con parciales de 11-8, 11-2 y 11-8. En la segunda semifinal, el vencedor fue Chile, que le ganó a Ecuador por 3-2, con parciales de 9-11, 6-11, 11-9, 11-8 y 11-9. En la final, que disputaron por la medalla de oro, Chile venció a la Argentina 3-0 por 11-9, 11-7 y 11-8. Medalla de oro para Chile entonces, medalla de plata para Argentina. Acabó la disciplina del balonmano femenil en los 12º Juegos Suramericanos de Asunción 2022 en el Centro de Entrenamiento Olímpico, donde Brasil quedó con la medalla de oro tras vencer en el Clásico Continental a Argentina 26-15. La plata quedó para Paraguay tras el resultado adverso incluso ante Chile. Paraguay no pudo con las trasandinas y las lobas ganaban 22-17.
pero el resultado de Brasil sobre Argentina les permitió gritar la medalla de plata en estos Juegos Suramericanos. A los puestos de Panamericanos quedaron clasificadas Brasil y Paraguay, recordando que Argentina y Chile ya estaban de manera anticipada en Santiago 2023. De este modo terminó la disciplina de balonmano femenino. Mañana arranca el balonmano masculino también en el Centro de Entrenamiento Olímpico en estos Juegos ODESUR en su edición número 12. En el hockey sobre césped, rama femenina, se encontraron el lunes a los equipos de Uruguay y Chile. El partido culminó con un empate a 0 que dejó a las charrúas en el tercer lugar de su grupo y deberán jugar en busca de la medalla de bronce. En otro partido, las Leonas argentinas se enfrentaron a la selección peruana con victoria de las albicelestes por 20-0, resultado que les aseguró su lugar en la final ante Chile, con quien deberán disputar la medalla de oro.
El squash también prosiguió en la tarde-noche del lunes con una serie de partidos individuales, tanto en rama masculina como femenina. Las semifinales de esta modalidad se disputarán el martes entre representantes de Argentina, Colombia, Guyana, Ecuador y Paraguay. Ocupa la esquina azul, esquina roja para Dominicana, Venezuela y Canadá. Primero. Pasando al boxeo, en más 92 kilos, el paraguayo Marcelo Núñez fue superado en semifinales por el brasileño Abner da Silva Jr. De todos modos, el local aseguró la medalla de bronce, la cual se repartirá con un representante de Colombia. Último segundo. Final del último combate de la noche. En los 80 kilos, Argentina y Brasil pelearán por la medalla dorada, mientras que Guyana y Colombia aseguraron la presea de bronce. Jueces de Estados Unidos, Panamá. Último segundo. Final del 15º combate de la noche entre Benjamín Rubén Escudero del Norte de Argentina y desde Antón hasta de Guyana. En 71 kilos, la discusión por el oro será entre competidores de Brasil y Colombia.
El bronce será disputado por representantes de Ecuador y Venezuela. Último segundo. Final del 13º combate de la noche entre Wenderson de Oliveira de Brasil y Cristian José Palacios Medina de Venezuela. Final del 14º combate de la noche entre Alexander Rangel Navariega de Colombia y José Gabriel Rodríguez Tenorio de Ecuador.